En esta noche la voz de Dios es un llamado al arrepentimiento. Quiero leer en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 5, versículo 32, y le agradezco por su atención. Si usted quiere detenerse un momento, si va caminando, anda comprando y ya terminó de comprar y quiere venir a escuchar, le invitamos a que se acerque a este lugar donde estamos dando de gracia la palabra del Señor, porque de gracia hemos sido salvados. Evangelio de Lucas capítulo 5 versículo 32, dice el Señor Jesucristo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y quiero darle lectura una vez más. Lucas 5:32, dice el Señor Jesucristo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El arrepentimiento es una necesidad en nosotros los seres humanos, porque muchas veces nosotros nos equivocamos. Los errores y equivocaciones son parte de la vida humana. Por ello, todo ser humano necesita arrepentirse de verdad alguna vez en su vida, o quizá muchas veces tenga que arrepentirse. ¿Cuántas veces usted ha confesado el mismo error, la misma equivocación, y promete que nunca más volverá a hacerlo? Y quizá en lo profundo de su ser duda que cumpla esa promesa, y después vuelve a cometer lo mismo, cayendo en ese error, cayendo en esa equivocación, en un círculo vicioso, en un círculo de error y de equivocación. La mayoría de las personas hemos estado en esa misma situación. Quizás el problema radica en que, a pesar de nuestras confesiones, nunca hemos experimentado un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. Por esta realidad y debilidad pecaminosa en nosotros los seres humanos es que el Señor Jesucristo, por medio de su evangelio, llama a todo ser humano, llama a toda persona, sea hombre, mujer, señorita, joven, anciano. El Señor Jesucristo en su evangelio, en su palabra, está llamando a todos a un verdadero arrepentimiento. Amigo que me escucha, el Señor te está llamando a un verdadero arrepentimiento, porque Él conoce tu corazón. Él sabe todas las veces que tú te has equivocado, que tú has errado, que tú has fallado en su voluntad. Por eso en el Evangelio de Lucas capítulo 5 versículo 32, repito de nuevo, el Señor le habla a la humanidad, el Señor le habla a tu corazón y te dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor Jesucristo entonces está llamando a todo mundo a un verdadero arrepentimiento. El mensaje principal del evangelio es un llamado al arrepentimiento. El llamado de Dios para tu vida, estimada persona que me escucha, el llamado de Dios para tu vida es un llamado personal, es un llamado al arrepentimiento. El arrepentimiento es crucial para la salvación y para crecer en la santidad del alma. Antes de que nuestro Señor Jesucristo ascendiera al cielo, ya resucitado, Él comisionó a 12 varones llamados discípulos. Posteriormente fueron conocidos como los 12 apóstoles. Y en el libro de Lucas capítulo 24 versículo 47, Él les ordenó a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos, que predicasen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. Por eso nosotros, como discípulos, como cristianos,
como creyentes también tenemos el compromiso, la responsabilidad de salir a predicar a las personas y decirles que se arrepientan, porque el Señor Jesucristo las está llamando al arrepentimiento. La Biblia enseña mucho acerca del arrepentimiento. Hay varias citas de la Biblia donde se menciona, donde Dios le habla al pecador que se arrepienta. Mateo capítulo 3, versículo 1 y versículo 2, Juan el Bautista predicó: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí mismo en Mateo capítulo 4, versículo 17 dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una vez más se repite el llamado al arrepentimiento. De manera personal, el Señor Jesucristo llama a las personas al arrepentimiento. Por eso dice: no he venido a llamar a los justos, he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor dice en su palabra que Él es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amigo, Dios te está llamando al arrepentimiento. Te está llamando a que reflexiones en esa vida desordenada, vacía, pecaminosa, llena de tristeza, de fracasos y derrotas. Dios te está llamando a que te arrepientas. El llamado al arrepentimiento a todo ser humano es un mensaje urgente de parte de Dios, porque el ser humano se ha equivocado en grande manera. La humanidad ha perdido el rumbo en la voluntad de Dios. Por ello necesitamos arrepentirnos. Por ello usted necesita arrepentirse. El ser humano se ha extraviado, su vida la ha extraviado en la voluntad de Dios. Y por eso es urgente que usted considere arrepentirse. Quizá usted se ha equivocado de muchas maneras, muchas veces en tu caminar delante de Dios. Por ello debes de arrepentirte. Y estoy hablando del arrepentimiento, haciendo énfasis en el arrepentimiento, porque fue un llamado urgente de parte del Señor Jesucristo. El mensaje del arrepentimiento es tan importante en la Biblia, muy importante, que debemos de entender y comprender el verdadero significado bíblico del arrepentimiento que Dios requiere. En el Nuevo Testamento, el arrepentimiento consiste primero en reconocer que hemos pecado delante de Dios, que le hemos fallado a Dios. El arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, consiste en comprometernos a cambiar de vida, a cambiar de rumbo, a quitar de nosotros la culpa, a sacar de nosotros toda culpabilidad, todo aquello que nos hace infeliz. La persona, cuando se arrepiente, verdaderamente puede ser feliz, verdaderamente puede vivir en paz. El arrepentimiento implica un cambio de comportamiento. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para arrepentimiento significa literalmente cambiar. Cuando alguien se arrepiente, cambia sus malos caminos, cambia sus malas acciones, cambia su mal comportamiento, cambia sus malas actitudes. Y mire, persona que me escucha, aquí en Ciudad Juárez, en las calles de nuestra ciudad, en las colonias de nuestra ciudad,
en los fraccionamientos de nuestra ciudad. Hay mucha gente que necesita arrepentirse, gente que anda armada, matando, secuestrando, robando, haciendo tanto daño a la sociedad, haciendo tanto daño a las familias, haciendo tanto daño a los jóvenes, destruyendo familias, sembrando muerte, dolor en las familias. Esa gente que sale a quitar la vida a su prójimo se debe de arrepentir, tiene que arrepentirse. Esa gente que sale a vandalizar las casas, a robar las casas, a robarle a las personas lo que traen con esfuerzo y trabajo, esa gente que se dedica a hacer lo malo, debe de arrepentirse, tiene que arrepentirse. Hay necesidad de arrepentimiento en nosotros los seres humanos. Otra sería el estilo de vida de Ciudad Juárez. Si las personas que practican lo malo, que andan en la maldad, en las drogas, en el vicio, en las pandillas, en el narcotráfico, vendiendo droga, fuera otro el estilo de vida, la condición de vida de nuestra amada Ciudad Juárez, si esa gente que hace el mal se arrepintiera de corazón y se convirtiera en personas de bien, hombres de bien, mujeres de bien. El arrepentimiento entonces comienza cuando estamos dispuestos a renunciar a esa vida maligna, a esa vida pecaminosa, a esa vida desordenada, a esa vida inmunda que llevamos. El arrepentimiento es cuando el Espíritu Santo nos hace ver nuestra triste y desgraciada realidad en la que estamos viviendo. Y en ese momento, cuando reconocemos y nos damos cuenta que estamos mal delante de Dios, empezamos a sentir el dolor de haberle fallado a Dios, de haberle ofendido a Dios. Nos sentimos culpables por haberle ofendido a Dios. Entonces, el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento que Dios está demandando de tu vida, el arrepentimiento que Dios quiere ver en ti, es un arrepentimiento genuino que implica un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de dirección, un cambio de conducta. Y en vez de tolerar, en vez de frecuentar el pecado, en vez de practicar el pecado, cuando nos arrepentimos de verdad, ahora aborreceremos todo lo malo, todo lo pecaminoso, todo lo sucio, todo lo inmundo a los ojos de Dios, y viviremos en obediencia de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. El arrepentimiento es la entrada a una vida de salvación. El arrepentimiento es el principio a una vida eterna. Por eso en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31, el Señor Jesucristo dice: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En relación a la salvación, el arrepentimiento implica creer en el Señor Jesucristo. El creer en el Señor Jesucristo y reconocer su señoría en nuestra vida es el resultado de un verdadero y sincero arrepentimiento en nuestro corazón. Estimada persona, vengo a decirte
Vengo a hablarte lo que es el verdadero arrepentimiento, para que usted conozca la verdad y tenga la voluntad y la capacidad de arrepentirse de verdad. El arrepentimiento trae un cambio inmediato en nuestra vida cuando reconocemos a Cristo, pero también consiste en un proceso continuo después de habernos arrepentidos, después de haber aceptado a Cristo. Es un proceso que implicará toda la vida, donde seremos cambiados, transformados a la imagen de Cristo, y llevará un proceso de purificación completa en toda nuestra vida. Cada vez que Dios muestra una área que debe ser cambiada, debemos alejarnos de este pecado inmediatamente con el poder del Espíritu Santo. El arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, implica una acción de parte de nosotros, el confesarnos. La confesión también es parte del verdadero arrepentimiento. La confesión. Ahora, la confesión no solo consiste en hacer una lista de todas las cosas malas que hemos hecho, o agradecerle a Dios por el perdón, porque hay mucha gente que cada domingo va a misa a confesarse, pero nunca cambia de verdad. Hay mucha gente que se confiesa cada domingo en la misa, pero nunca deja su pecado, nunca abandona el pecado. Se confiesan de haber hecho alguna cosa mala, pero el lunes, al día siguiente, siguen pecando. La verdadera confesión, la confesión bíblica, incluye una actitud de arrepentimiento, donde nunca más volveremos a practicar aquel pecado que Dios aborrece. La verdadera confesión implica que yo me arrepienta de verdad y nunca más le vuelva a fallar a Dios con esa actitud, con esa acción. Ya para terminar, el arrepentimiento es necesario en todos nosotros. Para aquel que no es creyente, para aquel que no es cristiano, el arrepentimiento es necesario e indispensable para su salvación. Una persona que no es creyente, si nunca se arrepiente de verdad, nunca cambiará de vida, nunca dejará esa vida pecaminosa, nunca se apartará de esa vida maligna. El ser humano solamente cambia de vida cuando se arrepiente de verdad. Solamente cambia de conducta y de comportamiento solamente cuando se arrepiente de verdad. Mientras la persona no se arrepienta de verdad y de corazón, nunca cambiará su comportamiento, nunca cambiará su manera de ser, nunca se apartará de las drogas, nunca se apartará del vicio, nunca se apartará del alcoholismo, nunca se apartará de su maldad si no se arrepiente de verdad. ¿Qué tan importante es el arrepentimiento? Porque por medio del arrepentimiento somos transformados en nuevas personas. Todo cambia en el corazón cuando la persona se arrepiente de verdad. El verdadero arrepentimiento cambia el alma, cambia la vida, cambia las actitudes, cambia la mentalidad, cambia todo cuando realmente nos arrepentimos. Lamentablemente, aquella persona que nunca se arrepienta, nunca será perdonada, nunca alcanzará el perdón de sus pecados,
Sin arrepentimiento no hay perdón de parte de Dios. Y aquel que no se arrepienta y no reciba el perdón de Dios, nunca será salvo. Se perderá en condenación eterna. Por eso, mi amigo, mi amiga, el llamado de Dios para tu vida es un llamado al arrepentimiento. Quiera Dios permita que puedas arrepentirte antes de que la muerte llegue a tu vida. Antes de que venga un cáncer, puedas arrepentirte. Antes de que llegue una tragedia, puedas arrepentirte. Antes de que llegue un accidente, puedas arrepentirte. Persona, tú que andas en la droga, antes de que te llegue aquel sicario con una 9 milímetros para quitarte la vida, puedas arrepentirte. Tú que andas robando, Dios permita de que antes de que te maten, puedas arrepentirte. Tú que andas vendiendo droga, tú que andas vendiendo cristal, antes de que la muerte te llegue y te quiten la vida, Dios quiera que tengas la oportunidad para arrepentirte. Este es el mensaje de salvación y de arrepentimiento que venimos predicando en esta noche de parte de Dios. Que el Señor les bendiga. De ahí la urgencia de predicar, porque hay gente que necesita arrepentirse. Qué trágico sería que mueras sin haberte arrepentido, porque no tendrías entrada al reino de Dios y te perderías en la eternidad. Dios les bendiga a todos.